Muy buenas amigos, el vídeo de hoy trata sobre un tópico bastante recurrente en China, según el cual los hombres occidentales no sabemos distinguir entre las chinas guapas y feas. Dentro de este tema o debate se ha llegado a argumentar que nuestro curioso gusto se debe a que no le damos tanta importancia a la imagen. Pero yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que este fenómeno tendría algo que ver con el llamado efecto de raza cruzada, según el cual las personas somos más capaces de distinguir o reconocer a los miembros que comparten nuestros mismos rasgos. Todavía es muy habitual oír eso de que los chinos son todos iguales, pero lo que probablemente algunos no sepáis es que a ellos les pasa exactamente igual con los blancos, al margen de que a nosotros nos parezca que tenemos colores de pelo o de ojos más variados. De hecho, os aseguro que los chinos de diferentes regiones e incluso del pueblo más pequeño tienen rasgos más que diferenciables. Lo que ocurre es que cuando entramos en una zona con mayor concentración de asiáticos o nos plantamos en un país como China, nuestro cerebro no está acostumbrado a leer esa variedad de rasgos y nos resulta más fácil confundirlos. Así pues, dentro de esa confusión, tiramos de los modelos de rostros asiáticos más populares, los cuales normalmente proceden de películas o series de Hollywood. Esto es completamente normal, ya que nuestro cerebro está buscando esquemas con los que catalogar las caras que está viendo. Y si resulta que vemos a alguien que nos recuerda a Lucy Liu o Bai Ling, pues a lo mejor hasta nos atrae y eso hace que comencemos una relación. Hasta aquí todo bien y no tendría que haber ningún problema si esa persona nos gusta y no nos importa lo que piensen los demás. Sin embargo, resulta que esas dos actrices que he mencionado están en las antípodas de los cánones de belleza dominantes en China. Así que si vamos por la calle con nuestra novia y la gente nos mira un poco raro, a lo mejor no es porque haya menos mujeres chinas y les estemos quitando una, como a veces se suele pensar, sino porque no entienden que de entre todas las chinas que hay, y mira que hay chinas en China, hayamos elegido una que la mayoría considere del montón o simplemente fea. Y es que, según el ideal estético femenino y tradicional que domina en China, las mujeres más guapas serían aquellas con una cara más bien estilizada, con cejas bien definidas, ojos grandes, una nariz alta y piel lo más blanca posible. Sí, ya sé que quizás no son los rasgos más habituales en este país, pero así de complicado nos lo suele poner la estética tanto en China como en otros muchos países de todo el mundo. Una vez más, esto no nos debería importar nada si estamos contentos con quien nos guste, pero a los chinos les hace bastante gracia el asunto y además creo que revela cosas bastante interesantes sobre lo que consideramos bonito y feo. En primer lugar, este fenómeno podría ser una evidencia de que es la educación o la sociedad la que nos enseña cómo es una persona guapa, ya que cuando entramos en un entorno social que no conocemos, es más fácil que nos atraigan personas que no entran dentro de los ideales de belleza locales. Es decir, cuando salimos del entorno estético en el que nos hemos criado, nuestra sesera echa mano de su desorientada base de datos sobre caras bonitas y feas y nos lía con lo que sea que le haga gracia. Como he dicho antes, a los chinos también les ocurre algo muy parecido con nuestras caras y al no estar acostumbrados a ver muchos de los rostros más habituales en Europa y América, tiran de las películas de Hollywood y nos encuentran parecidos que quizás no parecen demasiado razonables desde nuestro punto de vista. Ahora bien, esto nos puede beneficiar un poco a los que somos más difíciles de mirar en nuestro lugar de origen, no solo porque nos resulta más sencillo ligar, sino también porque sienta bien saber que cualquier persona podría ser considerada guapa en determinados contextos socioculturales. Obviamente también hay otros factores implicados, como la atracción que podrían causarnos los rasgos exóticos, que quizás tiene algo que ver con la evolución de nuestra especie, a la que podría beneficiar la mezcla, o a lo mejor tiene que ver con el tabú del incesto, que nos empujaría a buscar pareja fuera de los ambientes más o menos endogámicos. También es posible que haya personas que buscan parejas con rasgos exóticos para diferenciarse de la mayoría o para mejorar su estatus social. Por ejemplo, en China se percibe una clara preferencia por las personas de piel clara, algo que tiene que ver con la influencia del racismo que extendieron las potencias occidentales y también con los cánones estéticos tradicionales de la propia China. De hecho, igual que ocurría en muchos países de Europa hasta hace no mucho, en China la piel clara se apreciaba por ser un rasgo de las clases altas, quienes estaban libres de trabajar bajo el sol. Y las mujeres chinas siguen valorando mucho este rasgo, pero no solo en ellas mismas, sino también en sus parejas.
Bueno, ya vale por hoy. Espero que el vídeo os haya resultado interesante y si queréis que os hable de otros temas curiosos, no olvidéis darme un me gusta y suscribiros al canal. Mucha suerte y hasta la próxima.